Nunca fui una persona muy exigente con mi trabajo. Un sueldo para poder subsistir y algunos días libres para dedicarlos al ocio. Mi hobby, que era ir a pescar. Pero tras conseguir un traslado de oficina de mi antiguo puesto en Constanza, me mudé a Cluj debido a mi divorcio. Sentí que lo mejor era volver a mi ciudad natal, a poner mis ideas en orden, aunque nada salió según lo planeado. Trabajo como contable. Aunque es un trabajo tedioso y bastante aburrido para la mayoría, me ha garantizado unos ingresos decentes y oportunidades en todos lados. Nunca me ha faltado dinero, aunque tampoco puedo decir que sea rico. El traslado fue tranquilo. Volví al antiguo apartamento de mis padres, que tras irse el último inquilino del alquiler, se quedó vacío. Mis padres, al vivir en una zona rural, no podían ir y venir a limpiarlo siempre. Mi primer día, por obvias razones, fueron limpiarlo y empaparme en los recuerdos de mi infancia. Una tranquila donde vivía en ese pequeño apartamento, explorando y creciendo junto a unos padres siempre atentos y dulces. Tras 3 días de acomodarme en mi apartamento, fui a la oficina. El ambiente en sí era muy serio, más que la de una oficina promedio. Había trabajado 10 años en el sector y esto me atrajo ligeramente la atención. Aún así, la duda se esfumó al pensar que era por ser Cluj. Eran muy centrados en el trabajo, y es cierto, es la segunda ciudad más importante del país. Es algo comprensible. El gerente me esperaba en la entrada del departamento de contabilidad. Por motivos de privacidad de datos no puedo dar el nombre de mi empresa, pero puedo decir que se dedica a las nuevas tecnologías. El gerente era un hombre muy delgado y pálido, con unas profundas ojeras y un escaso cabello. Bienvenido, señor Stefan. Espero que venga con fuerzas, porque le necesitamos. Tenemos una semana de retraso con las cuentas, porque el anterior contable se fue sin avisar. Eso fue muy poco profesional, no se preocupe. No he dejado ningún trabajo a medias y, sinceramente, no lo haré nunca. El gerente, con una forzada sonrisa, me responde: Se lo agradezco, señor Stefan. Es alentador oír eso. Sígame, le enseñaré dónde está su despacho y le diré sus nuevas responsabilidades en detalle. El despacho era grande, más propio de un directivo que la de un contable, y sinceramente no tenía queja alguna. Tenía vistas a un parque cercano y tenía muy buena ventilación, 2 datos muy importantes para sentirse cómodo en una oficina. El gerente me enseñó mis responsabilidades, toda que cabía esperar de una persona de mi puesto, y me dijo que mi puesto era un puesto nocturno al principio, para así se trabajase de manera más eficiente durante todo el día, al ser 2 contables en la misma empresa. El mismo turno se iría rotando cada 2 semanas, para no suponer una carga excesiva solamente para uno. Después de decirme eso, el gerente me estrechó la mano y fue a ocuparse de sus propias responsabilidades, dejándome un portfolio para leer más tarde, con las normas a seguir en el turno nocturno, según él, que eran esenciales para durar ahí. Al irse, lo abrí tranquilamente y la primera hoja se ponía claramente las normas. Norma número 1. El turno nocturno empieza desde las 22 p.m. y termina a las 06 a.m. Norma número 2. No usar auriculares o cascos, y si los usase, que fuese en un volumen bajo y preferiblemente en un solo oído. Norma número 3. Eres el único en la oficina a partir de las 03 a.m. El guardia da su última ronda a esa hora y se va directo a su despacho de la guardia, donde no saldrá durante toda la noche.
Se te recomienda que no andes por los pasillos a partir de esa hora. Si quieres ir al servicio o algún recado, ve antes. Norma número 4. Si escuchas a una persona llorar pidiendo ayuda, ignórala. En caso de verla, tápate el rostro antes de hacer contacto visual. Norma número 5. Tu lugar seguro es tu despacho. Siempre que te pase algo, vuelve a él. Norma número 6. Ten más de un reloj a tu alcance. Siempre mira la hora 2 veces. Norma número 7. Si sientes que alguien te mira, cierra la ventana y haz como si no pasase nada. Sigue trabajando. Ahí terminaba todas las normas. Y durante un tiempo lo pensé. ¿Por qué eran normas y no reglas? Ya que normas era muy impositivo, aunque lo relacioné por la seriedad de la empresa, que quería que no me rodease y estuviese centrado en mi trabajo. En este tipo de empresa se premiaban los perfiles bajos que fuesen directos al grano. Yo, al ver que mi turno empezaba en la noche y yo vine de mañana, pensé en ir a visitar a mi otro compañero contable, que tenía su despacho pegado al mío. Toqué varias veces su puerta y una voz temblorosa me invitó a entrar. El contable era un hombre pequeño y muy delgado, con unas profundas ojeras y un rostro descuidado, muy parecido al gerente. Tú debes de ser el nuevo relevo nocturno. Te suplico que sigas las normas al pie de la letra, me dijo antes de dejarme siquiera presentarme. Soy Stefan, un placer por... Ya me dirás de ti cuando sobrevivas más de un mes. Suerte y ahora adiós. Me impactó mucho su mala educación, pero no quise ser agresivo ni contestón. No era lo más sensato en mi primer día. Con un pequeño gesto de despedida salí y me dirigí a casa, porque aún queda mucho para mi primer turno de trabajo. Al llegar, el lugar estaba desierto. Era de esperar. Era el turno nocturno, salvo por los 2 guardias, uno despidiéndose del otro, puesto que uno era el relevo del turno nocturno. Viéndome llegar, el guardia nocturno me llamó con una mano. Si necesitas cualquier cosa, llámame antes de las 3, preferiblemente por el teléfono de tu despacho, pero si ves que no respondo, ponte delante de una cámara. Aún así, sigue las reglas, muy en serio, me dijo el guardia, un hombre corpulento de mediana edad. Tras eso, avancé hacia mi despacho y me encontré al gerente, terminando algunos últimos preparativos para la reunión del día siguiente, ya que el día siguiente era un jueves. Él me dijo que en nada terminaría y se iría a casa. Me deseó mucha suerte y me estrechó la mano. Me pareció curioso el buen deseo. Parecía que me estaba despidiendo para ir a la guerra. Con cortesía le devolví el saludo y fui a mi despacho. Al llegar a él vi que eran las 11:30. Eso me impactó enormemente y decidí mirar mi reloj de muñeca, donde decía que eran las 10:05. Cerré los ojos y al abrirlos el reloj de mi despacho ponía la misma que la del reloj. Lo atribuí a la sugestión de pensar tanto en las reglas y de decírmelo 2 personas, con una mala cortesía al contable. Al ver que no había nadie, me puse un poco de música de mi reproductor y siguiendo las normas me puse en un solo oído. Aún así, cuando entró la publicidad, se escuchó a pleno volumen. Eso me asustó y me quité los auriculares de los 2 oídos. Escuché unos sonoros toques en la puerta. ¿No sabes leer o qué? ¡No hagas ruido!
me gritó el guardia con una voz notoriamente enfadada. Me enfadó un poco, la verdad. No es que fuese culpa mía la publicidad. Aún así, pensé, ¿qué hacía él esperando delante de mi puerta? ¿Estaba atento a lo que yo hacía o simplemente coincidí con él en la puerta? Fuera como fuese, eso ya era bastante extraño. Intenté quitarme el último evento de la cabeza concentrándome en mi trabajo. Pero tras horas de trabajar y ordenar las cosas a mi manera, me empecé como a sentir observado. Eso, más que extraño, me pareció incómodo. Era como si tuviera alguien justo detrás mía, y eso me hizo sentirme muy incómodo. Tanto que mi estómago empezó a dar vueltas y me entraron muchas ganas de vomitar. Al mirar atrás no encontré nada, salvo en una esquina de la ventana unos pequeños y brillantes ojos rojos. Eso me congeló y me quedé así 5 segundos exactos. Pero como si el efecto se desvaneciera una vez pasado esos 5 segundos, las fuerzas volvieron a mí y me acordé de la regla, así que decidí salir corriendo a cerrar las cortinas. Y al hacerlo, ese sentimiento incómodo se desvaneció con ellas. Al mirar la hora, vi que eran las 12:15. Pensé mirar mi reloj de muñeca esta vez, así que pensé en ir al baño para despejarme. De camino, escuché a alguien llorar. Me asustó enormemente, pero aún así decidí ir a ver cuál podría ser el origen del ruido. A lo mejor podría ser alguien que se quedó atrás haciéndose mucho daño, con la imposibilidad de poder ir a pedir ayuda por sí mismos, solo pudiesen llorar. El sollozo sonaba muy duro, como si alguien se hubiese hecho muchísimo daño, y el ruido procedía del baño femenino. Toqué la puerta antes de entrar, y el sonido se detuvo por un instante, pero volvió más fuerte, y entonces decidí asomarme por la ventana, pidiendo permiso. Y en ese instante vi de frente a una mujer con un traje de oficinista, pero en su rostro, que alguna vez pudo haber sido el de una mujer muy bella, solo había unos ojos de reptil, con una boca muy abierta, igual que los ojos. Al ver esto no tardé un instante y salí corriendo. Al principio no sabía a dónde ir, pero luego recordé que estas reglas eran reales. Y entendí por qué mi predecesor abandonó su puesto. Corrí hacia la oficina, pero ella me pisaba los talones. Iba a 4 patas como si fuese un animal. Justo cuando estaba por tenerme en su alcance, vi en mi rango de visión al guarda, que le lanzó una botella de agua y con una buena puntería le dio en el rostro. Esa pequeña distracción fue suficiente para yo ganar ventaja y perderla. Él, al ver que yo me pude escapar, se escondió en un despacho. Al llegar a la oficina, entré y empecé a maldecir con demonios y por qué me estaba pasando esto a mí. ¿Qué era ese ser y qué estaba pasando toda esa noche? Con la prisa de la carrera y el ruido del sollozo no pude ir al servicio y sentía una gran necesidad ahora mismo tras la carrera. Miré mi reloj de muñeca y vi que eran las 1:30. Aún tenía tiempo. Descansé un poco y a las 2 salí con temor rumbo al baño. Mirando todo a mi alrededor y en la misma entrada del baño, vi a mi gerente pensativo con un café en la mano y decidí saludarle con la mano.
Al final sí que duraron mucho los preparativos para mañana, ¿eh? Le dije riéndome nerviosamente. Él al principio miraba al suelo, pero sus ojos se clavaron al instante en los míos, y con una ancha sonrisa llena de diminutos dientes afilados me dijo: «No has mirado muy bien la hora, ¿verdad?». Y en ese momento caí que había visto la hora en un solo reloj.